Bienvenidos, damas y caballeros, a Algarabía TV por el 22, otro programa que va a estar sabroso, porque vamos a hablar del pecado de la carne. La carne prohibida. Los vegetarianos van a estar muy contentos de lo que vamos a hablar hoy. En parte sí, no se lo pierdan. Aquí en el 22. Pues aquí estamos empezando este Algarabía TV con este tema sumamente interesante. Primero quiero contarles que en Algarabía somos súper fans de este antropólogo, historiador que se llama Marvin Harris. Y hemos publicado múltiples artículos de él. Y en Algarabía 78, que pueden leer en www.algarabia.com, por supuesto de manera digital, porque es otra edición que hace mucho que se agotó, por suerte, gracias a su preferencia, es sobre la carne prohibida. La carne prohibida del gran... prohibida. Y él explica por qué. Claro, desde... Cuando teníamos el vicio de publicar los artículos en dos partes, porque eran eternos, ¿no? Y entonces tenías que esperar un largo mes para leer la conclusión. Y luego siempre los consejeros nos regañaban, que decía que se le nota la tijera, se le nota la tijera. Entonces ahora dejamos ese vicio, pero el de la carne sí está muy difícil de dejar. No, bueno, muy difícil. Como tú dices, Marvin Harris... gran antropólogo estadounidense, nació en el 27, ya se nos adelantó, pero hace este estudio en particular sobre la carne, sobre la alimentación en el ser humano, desde 4,000 años antes de... Se remonta hasta el Neolítico, o sea, para entender. Un contexto general de lo que él dice es por qué se prohibió la carne en algunas partes del mundo, de algunas religiones, cómo empezaron los seres humanos cuando empezaron a crear granos, etcétera, a tomar tierras que antes eran boscosas, cómo es más caro o más barato crear a un animal o no, y por ahí empezamos a discutir. Sí, además, bueno, como bien dice Fer, Marvin Harris pues plantea que este tabú que se tiene con respecto a ciertos alimentos va más allá de un simple pues impedimento religioso o cultural. La comida es una parte muy importante de la idiosincrasia porque marca como la cultura dependiendo de cada región, pero se tiene como muy estigmatizado, por ejemplo, el cerdo. Pues ciertas regiones, bueno, más que nada en Israel, por los libros. En el Medio Oriente. En Medio Oriente se tiene estigmatizado desde el cerdo. Entonces, Marvin Harris dice que no es nada más algo pues simplemente religioso, sino que tiene que ver geológicamente y económicamente por cómo se manejaba pues estos tipos de carne en la región, y que más que nada era porque era mejor mantener este tipo de alimentos y de animales vivos porque era más barato que comerlos. Ajá, unos en cierto punto. Y después también está la parte alimenticia, ¿no? Sí. El hombre pues siempre ha necesitado alimentarse de una manera balanceada, necesitamos proteínas. Y si los que son vegetarianos que solamente ingieren productos vegetales de origen vegetal para obtener esta dosis de proteínas y completar los aminoácidos esenciales, tendrían que comer grandes cantidades de nueces, de semillas y de frijoles. Si ustedes saben el efecto, ¿no? Si te acuerdas de los frijoles. De los frijoles. O sea, porque pues sí son ricas en proteínas, pero para obtener la proteína y los aminoácidos que te dan una porción de carne, tendrías que comerte un perol así, que además ni te cabe. No cabe, pero digamos, es costo-beneficio. ¿Qué me cuesta más producir y qué me da más beneficios? No vas a comerte la carne de un gato, porque es el que va a ahuyentar a los ratones. Los ratones. No vas a comerte al perro, porque pues, el perro
es Te sirve pastoreo, para para cazar, etcétera. Ni te vas Mira, a comer a la cabra ni a la vaca porque te da Leche, leche, ni al lácteos, camello porque te ¿no? va a transportar. Ajá. Exactamente, entonces costo-beneficio. Dice Harris que mientras estas comunidades fueron creciendo, fueron tomando más tierras para agricultura, menos tierra boscosa, necesitas más alimentación, más agricultura y la carne se empieza a hacer carísima. Carísima. ¿No? ¿Por qué? Carísima. Porque los animales pastaban libremente por ahí en los bosques y sobre todo el cerdo vivía en el bosque, se alimentaba de bellotas, de manzanos, de lo que recogía de ahí. El cerdo no puede procesar la fibra larga, ¿no? Como los rumiantes. Y además necesita para su crianza un ambiente húmedo, ¿no? Entonces era Era muy del difícil fango. mantenerlos en Entonces, el Medio Oriente. mantenerlos, o sea, se acaba el bosque, que es su hábitat natural, porque ahora son tierras de cultivo, y después dice que hacia el año 7000 a.C. fue cuando empezó a hacerse como una Árido. especie de estepa, y después terminó siendo el desierto. Entonces, pues mantener a los cerdos en No ese su- es que no ambiente era sudan. incosteable. No Y no sudan. sudan, y la Necesitan alimentación que agua. había disponible no era posible Y dicen obtenerla. que comienzan a darles granos y obviamente pues ya sale mucho más caro alimentar a un cerdo con granos que él solito se alimentara. Entonces, mejor me como los granos yo que me como dárselos los a- granos yo. Ajá. a ese Ajá. que se está revolcando en su mierda y en el lodo, ¿no? Porque tiene él que mantener su temperatura corporal, no sudan No los sudan. cerdos. No sudan. Y aparte los cerdos, pues no son de gran ayuda porque pues... No los puedes montar. No los puedes montar, no los puedes hacer para el bueno, excepto arado. Pepe Cerdito Valiente sí ayuda con el pastoreo, pero dice aquí Marvin Harris que no pastorean, o sea, no realmente come no. roedores, simplemente ahí está el... Ajá, el cerdo nomás ahí está. Sí. No, está con sus orejitas. Y ahorita bonitas. vamos a hablar de Ajá. lo religioso de los cerdos, porque es muy interesante, sobre todo en la Biblia. Pero creo que ya tenemos que ir a la señorita con el don de la De la ubicuidad, para ahora que ya Aquí y en resulta, todos ahora lados. resulta que está aquí y allá, Vamos a ver qué dándonos nos datos de dice todo tipo. Montserrat Iglesias, o será su gemela, no sabemos. ¿Quién diría que la sana tradición de romper la piñata a palos para conseguir dulces, frutas o juguetes provino de China? Bueno, no exactamente, pero siglos atrás se fabricaban con papel figuras de vacas y bueyes para llenarlas con semillas y pegarles con palos de colores, y luego las quemaban para las buenas cosechas. Gracias a Marco Polo, la pignata en italiano llegó a Europa, incluyendo España, y cada año durante una fiesta conocida como Domingo de Piñata, se rompe una de 7 picos que representa los 7 pecados capitales. Los mexicas rompían figuras de barro colgadas en una cuerda decoradas con plumas y estaban rellenas de piedras preciosas para celebrar al dios Huitzilopochtli. El parecido de las tradiciones hizo que se fusionaran hasta la costumbre que tenemos hoy en México. Ya le diste una, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Ya estamos de regreso con ese datillo que dio mi gemela, mi gemela malvada. Tu gemela malvada. Y pues estábamos hablando sobre este texto que dice Marvin Harris y la importancia de por qué en ciertas regiones se prohíbe cierto tipo de alimentos. Y precisamente, como bien decíamos, el cerdo tiene como este estigma muy cargado porque yo tengo una amiga musulmana que se llama Gulsu, un saludo a Gulsu. Cuando le pregunté como específicamente por qué no comían cerdo, ella me dijo que no tenía muy claro el por qué, o sea, ella es algo con lo que creció, pero siempre le han dicho sus padres que es un animal sumamente pues cochino, que come y se revuelca en las heces fecales y que ella pues cree que todo como que viene de ese estigma de que es cochino y que además puede transmitir enfermedades, que se cree que se puede transmitir enfermedades, cosa que aquí Marvin Harris pues desmiente porque dice que estando en un ambiente pues proclive para la reproducción de estos animales, para nada tendría que
que transmitir enfermedades al ser humano y que en todo caso los pollos y las vacas todavía producen y pueden transmitir muchas más enfermedades que el mismo cerdo. El mismo cerdo, por Entonces supuesto. se tiene como este estigma y pues aquí Marvin Harris, lo mismo que decíamos, es que no se podía mantener ni sostener cerdos en una región tan árida, porque aparte de caro era pues imposible. Entonces se comienza a hacer más acotado este principio de no comas carne, y él hace una referencia importante que dice que se prohíbe no en la totalidad, sino solamente pocos. Es como cría pocos y come poco cerdo, pero no es lo mismo. Ajá, claro. Pues ya seguramente el alimento de ricos y está en la Biblia, donde lo señala Bueno, ya. pero no Es solo el cerdo. impuro, La ajá, carne se volvió la carne para- en general, porque pues todos los mamíferos necesitan una buena cantidad de agua. para reyes o para rituales religiosos Ajá, sí. o cosas. O sea, ¿quién los podía la carne, mantener, no? Realmente, el resto de los animales, por lo menos, pues, todo el ganado vacuno, pues produce también, lo que le echan a la tierra para que sea fértil, Fertilizantes. fertilizantes Abono. naturales, Abono. abonos. O sea, te vistes con su piel, ¿no? Y de los cochinitos, ¿no? Aunque nos comemos hasta el último pedacito del cerdo. Lo único que no son las pezuñas. Pues nada más Nada más le eso quitamos todo lo faltaba, que está alrededor, ¿no? Sí. Todo lo demás. se Todo lo come demás, todo. Y del lo que cerdo. no te comes se aprovecha Y pues en- también eclesiásticamente se tiene este registro del Levítico, que forma parte de la Ajá. Torah judía, que dice específicamente: pequeña cría de cerdos fuera impura se contribuiría a erradicar la dañina tentación de crear una gran cantidad de cerdos. O sea, era como nada más poquito. Poquito, es como pecar poquito. Pecar poquito. Lo que solo hay unos poquitos homicidios, ¿no? Ajá, unos poquitos. Entonces, Está prohibido matar, punto, ¿no? Punto. Entonces está prohibido Fornicarás el cerdo, leve. ¿no? Pero sí se vea que el cerdo hay restos de cerdo en Antioquía, en Siria, de 4000 años. O sea que sí, era menos población, el ambiente se prestaba para que no saliera tan caro. Al final todo es costo-beneficio y lo vamos a ver con otras provisiones de Levítico. claro. Tenemos, por ejemplo, esta que marca a los habitantes acuáticos sin aletas ni escamas, que se incluye anguilas, crustáceos, ballenas, marsopas, esturiones, lampreas y bagres. O sea, en resumen, este tipo de especies no se daban en el desierto. Entonces, pues tampoco en las colinas de Judea. Entonces, Pues claro que sí. no, entonces o sea, que apareciera un bicho de estos en una mesa significaba que había viajado una cantidad lo suficiente para estar echado a perder y matar a todos los comensales. Y el costo de haber ido hasta allá Hasta a allá, traerlo. ajá, Sí. ¿no? Algo habla Harris, ahorita seguimos con las provisiones de Levítico, de Tenochtitlán, porque dice que ellos, sin comer carne, tenían otra manera, bueno, hacerse había de aguajolotes proteína. nada más, pero, Era el bicho más grande, imagínate. pero tenían una muy buena alimentación, Casi porque como comían Tenochtitlán. insectos y comían hongos. Ay, los Y insectos tan y ricos que muchos son. cereales, ¿no? Ajá. Y mucho maíz, Que por la alimentación supuesto, era tan Mucho sana. maíz frijol, y el chile. etcétera. Ajá. Y entonces ese Que es fuente de consumo vitamina. de carne, de proteína cárnica, no les afectó Quería dar esa anotación que habla Harris sobre Sí. Que llegaron a nunca ser sé si tan sanas Tenochtitlan o sus dietas. Tenochtitlán, pero bueno. Bueno, el México antiguo, porque era una práctica de todo el... No, me refiero al acento. Tenochtitlán. Tenochtitlán, No, Tenochtitlan. no sé. Yo siempre digo Tenochtitlan. Y pues también hace énfasis en tipos de aves que no se podían comer, específicamente hablando de el búho, el ibis, el calomón, el cisne, el onocrótalo, el herodión y el murciélago. El murciélago murciélago, no se lo se estamos come. vivi. El murciélago no se come. Y lo ponen en Ya la Biblia vimos. como ave. Ajá. Como ave. Como ave. Pues es que volaba.
Entonces, pues Sí. aquí dice que este tipo de aves eran prohibidas y pues sabemos que su valor nutricional es igual que comerse un buche de plumas, o sea, no hay valor nutricional, no coman, amigos, no coman cosas que no saben que se pueden comer, luego hay pandemias, luego hay Oye, yo 2 años de encierro. Ajá, y yo siempre, y mira, aquí está hay varias respuestas, porque yo siempre me preguntaba desde chiquita así, bueno, te estás comiendo, no sé, un durazno. Dice, ¿cómo descubrieron que te lo podías comer? Comer. O, ¿no? ¿Cómo ¿Cuántas cosas se descubrieron que metieron a la tenía que boca? tener ese proceso para comértelo, ¿no? ¿Por qué los frijoles sí y otros no, ¿no? O por qué una flor sí te la puedes Mucha comer y otros serendipia y no. otra hambre, ¿no? Ajá, sí. ¿Quién se comió el El primer pez por su boca pulpo? muere, sí. Sí. Y el café, que tú tienes un libro sobre el café, pues fue... Pues que fue de casualidad también la leyenda esta de que las vio este monje que se comían Las las cabras. bayas, las cabras comían las bayas y las cabras se ponían muy activas Como cabras. y como cabras locas, como cabras locas. Ahorita se las contamos porque tenemos que ir a un dato científico, los dejé Con a la Arturo. mitad. Con Arturo Gallegos García, que nos va a dar un dato científico importantísimo sobre el sobrecalentamiento de las aguas del sur. Nuestro México lindo y querido tiene una enorme extensión territorial. Digo, no de los alcances que tienen Rusia, China, Brasil o Estados Unidos, pero sí más que muchos otros países. Pero lo que no nos enseñan en la escuela son las curiosidades poblacionales en nuestro país, como por ejemplo, que el estado de Hidalgo tiene una extensión de 20.813 kilómetros cuadrados, en los que alberga a 3.082.841 habitantes, que de esos, solo 297.848 viven en la capital Pachuca. Si no contáramos las zonas conurbadas, Puebla es la capital estatal más poblada con 1.542.232 habitantes. Pero la ciudad con mayor población del país no es la CDMX, sino Tijuana, con 1.922.523 habitantes. Eso sí, la capital seguirá siendo la campeona en densidad poblacional, ya que supera por 2.172 habitantes por kilómetro cuadrado a la suma del resto de entidades federativas, que es de 3.769. ¿Qué hubo? Estás a punto de viajar a 1938, un año de grandes inventos como el teflón, el bolígrafo y el cepillo de dientes de nylon. Es el mismo en que los nazis empiezan a atacar, invadir y exterminar. La radio anuncia una invasión extraterrestre y en los cómics aparece un superhéroe de otro mundo. El ejército mexicano compra sus primeros 6 tanques de guerra. El 30 de abril hace su primera aparición la historieta de Superman, creada por Jerry Siegel y Joe Shuster. El estadounidense Roy Plunkett inventa el teflón. El 12 de marzo, tropas alemanas invaden Austria. Una realista transmisión por radio de la novela La Guerra de los Mundos, narrada por Orson Welles, causa pánico en varias ciudades de Estados Unidos. Pues ya estamos aquí de regreso después de estos datos que siempre nos dan estos niños que están aquí y allá por todos lados. Pero yo les estaba contando una anécdota y creo que se las voy a acabar de contar. Claro. Justamente que veían que se comían estas bayas, entonces el monje fue a comérselas también y le parecieron muy amargas y muy feas. Además el cafeto no tiene, la frutita no tiene carne. O sea, es básicamente la cáscara y luego el hueso. Entonces le pareció amargo y feo y las aventó ahí al fuego porque pues ya las había masticado. Y al rato se secaron y empezaron a tostarse y empezaron a salir unos aromas maravillosos. Y entonces se les ocurrió, estuvieron experimentando justamente cómo tomarlo hasta que descubrieron que ese olor lo podían recuperar mediante la infusión. Y así nació la primera taza de café. Qué rico. Ajá. Cosa que... Bendito Dios. Tú tomas una taza de café al día. Como cada Sí, 2 Una, horas. sí, una. No, Se va, no se va. tomo tanto. Ah, No, en la no mañana, tomo ¿no? tanto. En la mañana me tomo 2 tazas y a veces después de comer, pero es todo lo que Exactamente. tomo en el día. Oye, los insectos tampoco tampoco los podías comer.
eran muy específicos sobre los insectos. Sobre los No me insectos. digas. Exactamente. Qué bueno que soy Específica. Tenochtitla, Sí. Tenochca, y que puedo comer escamoles, Sí. gusanos, Todos, los cocopaches, sí. que son así grandes, de todo el horror. A mí y todos me fascinan. gustan. Todos me gustan. Bueno, A mí todos porque me aquí gustan. específicamente referían que todo insecto alado que anda en 4 patas está prohibido con excepción de la langosta. Y esto es muy importante porque la langosta es de los insectos que son como más carnositos, son los más gorditos y además en estas zonas se daban demasiado y ya estaban como invadiendo y se estaban acabando los campos. Entonces Mejor te estos se las dieron cuenta que comes. los podían recolectar, que aparte son fácil de recolectar porque no son tan rápidos, entonces los tatemaban y se los comían, entonces esto mismo provocaba que pues bajara la plaga que ya se estaba creando. Ajá. Entonces podemos comer todos con excepto La Esas langosta. langostas que en La realidad langosta. son como un chapulinzote, Unos grandes, Manuel. unos grillotes. chapulinzotes. Mi abuelo así, cuando ajá, llegó, sí. cuando llegó de España, de las Islas Canarias, había pasado muy mal tiempo en las Islas Canarias porque llegó una plaga de langostas desde África Sí, y acabaron es que son con impactantes. todo. Acaban con todo. Lo único que no se comieron fueron los nopales, las pencas de Ajá. nopal, porque hay nopales en Sí. Canarias. Entonces cuando vino a México, le decían, mira, hicimos nopalitos. Dicen, no, bueno, no pienso ni probarlos. Si llegaron las langostas, Y no se lo arrasaron con comieron. todo y no se comieron el ¿Los nopal, nopal? Yo, yo ¿por qué me menos lo me voy lo voy a comer. Así que ni me lo ofrezcan. Sí, Tan ricos que son los nopal. Tan ricos que son. Y los chapulizotes. También Y los los chapulizotes me fascinan. Me están fascinan. gorditos, Y sí. me agarro las patitas, así como la pata de pollo. y en Oaxaca que ahora han hecho en el centro unos elotes que están Ajá. con mayonesa y queso y te los como Y se envuelven llenan en chapulines, hacen No, como una ya masa de quiero chapulín. ir a Uf, comer. sí, no, deliciosos. Y aparte de los insectos, también pues se dieron cuenta que no era viable comerse a los camellos, ni siquiera a los camellos bebés, porque pues como los utilizaban de transporte, tenían específicamente que los marsupiales que sirvieron para transportar no se podían comer, porque si empezaban como a probar, como que decían con el murciélago, y a comerse este tipo de animales, pues obviamente íbamos a caer en que se iban a quedar sin este medio de transporte que es tan eficaz, pues más que nada en el desierto. Entonces, para cerrar, vemos... Bueno, pero sí, además déjame decirte antes que también estaban prohibidos los animales que van arrastrándose sobre la tierra. Comadreja, las ratón, ratones. lagarto, salamanca, cocodrilo, camaleón. Pues está prohibido el cocodrilo. Bueno, primero hay que cazar un cocodrilo. Bueno, los roedores transmiten rabia, rabia. ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que pues no te los ibas a comer porque están llenos de enfermedades. Exacto. Y después, el camaleón. El camaleón. En Durango, las tortillas, hay una zona donde las mujeres toman a los camaleones y en la panza se frotan las manos en el camaleón Ajá. y luego hacen tortillas. Y dicen que saben muy buenas, o sea, tiene específicamente que como que ha de secretar algo, tortilla, agarra el sabor camaleón. camaleón, entonces nada más se frotan ahora sí que el camaleón en la mano y luego se ponen a amasar la tortilla y dicen que tienen como verdaderamente un sabor Muy buena. especial. Ah, mira, ya se me Iremos antojó. a Durango. Tiene en tu casa así tu camaleón. Su camaleón. Así como agarras el gato Al- y le haces así. Agarras al camaleón. Agarras el camaleón. Te lo Es frotas y luego haces la camaleoncito, tortilla. camaleoncito. Sí. Bueno, al final de cuentas, los judíos, como muchos otros pueblos del Medio Oriente, costo-beneficio. Les salía el cerdo muy caro. Muy caro. Anduvieron 40 años en el desierto cuando salieron de Egipto. Imagínate llevar cerdos en el desierto, te comes la carne. Si te no hay mueres agua para ti, cuanti menos para Sí, el para el cerdo. cerdo. Te comes la carne, aunque estés hambriento, te mueres a las 2 horas, ¿no? Sí, entonces pues este tabú israelita no tiene nada que ver con que el cerdo sea un animal que se cree que es, No que es impuro. que es impuro, ni es pues cochino, sino Cerdo, simplemente marrano. es que los israelitas, uno de los pueblos también de Medio Oriente, no iban a gastar en comer ese tipo de Exactamente, animales. ya se vamos por unos Pero mira, con tu unos dato, yo de- quería decirles que México es uno de los grandes exportadores de carne de cerdo. Sí, por supuesto. Porque tenemos certificación. Ahí tenemos vamos por unos de surtida, ¿no? enfermedades. Cachetito con... Pucha. Ay. Ajá.
Fíjense que en la época de Alejandro Magno, rey de Macedonia, en el siglo III a.C., las personas usaban pipí, la orina, para prevenir caries en los dientes. Esta práctica tan rara y para nosotros ahora muy asquerosa continuó hasta el siglo XIX. ¿Sí habrá prevenido algo? Mira, No tan sé. rico que me estaba yo saboreando la carne de cerdo y vino Fernando a acabar con todo. Ya vámonos a lavar los dientes con pasta de dientes, de Sí. meta. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.